Bien, seguimos en geopolítica y tenemos el gratísimo placer de contar, como dijimos al principio del programa, con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro país, el honorable Alí de Jesús Uzcategui, y el profesor Manuel Carrero, que es un historiador. Vi el profesor Carrero, parte del currículum y yo vi que está resumido, pero aquí hay material. Bueno, Usted tiene un bagaje, ¿verdad? un poquito. Un poquito demasiado, diría un narrador de béisbol. Señor embajador, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Me Gracias te- por la invitación a su programa y por supuesto. Me tenía votado, pero no importa. El cariño. Oye, no, el tiempo, Sí, el momento, la agenda, el trabajo, Sí, tantas sí, cosas. es muy complicado, muy complicado. Y en función de que se están cumpliendo 74 años de las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, pues nos encontramos por su invitación con el profesor Manuel Carrero, 74 años 74 años. de esa relación. Una relación que estoy viendo acá, este libro, José Núñez de Cáceres, en Venezuela. Lleguemos aquí, muchachos, para acá. Ahí no sale nada. Ahí está. Entonces, José Núñez de Cáceres, que es el de la primera independencia de la República, y entonces Pedro, que es hijo, Su hijo, sí. Pedro Núñez, Que que es es hijo ese- de José Núñez. su vida en Venezuela, Sí. nació en Venezuela, ¿verdad? Sí. En venezolano. No, él nació aquí. ¿Nació acá? Nació aquí, sí. Pero su vida la desarrolló en La Venezuela. desarrolló en Venezuela. Y aquí están este tomo, ¿verdad? Mira, ve, Carlos. Sí. Y el profesor Carrero está acá justamente para hablar de ahí está, para hablar de este acontecimiento histórico. Usted está poniendo en circulación estas obras. Sí, este libro está saliendo esta semana. Es un trabajo que me dediqué a hacerlo porque estamos interesados en las relaciones humanas, sociales, culturales de nuestras naciones. Yo soy profesor, historiador, investigador, y en esa preocupación de uno conocer su terruño, el terruño se va ampliando en la medida en que uno va conociendo el espacio vital en el tiempo histórico, y en ese sentido el espacio se nos va desbordando de los límites políticos, y encontramos entonces en el vecindario caribeño, Sí. antillano, que somos muy cercanos y que tenemos una cantidad de relaciones infinitamente desconocidas, y que nuestros nexos que vienen desde el tiempo aborigen, desde el poblamiento original, no lo conocemos. Entonces, en esa búsqueda me interesó mucho el personaje Núñez de Cáceres, porque abordé las memorias de Pedro Núñez de Cáceres, poco conocido, por cierto, para los dominicanos. Sí, sí. Y entonces me metí a trabajar unas memorias que él escribió sobre Caracas, sobre la vida caraqueña, los personajes caraqueños, la comida, los árboles, las plantas, los parques, las plazas, el habla. Y eso me llevó entonces a abordar a Pedro Núñez de Cáceres y hacerle un estudio introductorio a lo que sería la publicación de esas memorias. Pero me di cuenta que había otras memorias, que son estas que están aquí, que forman parte de otro tiempo y de otras circunstancias. Y al abordar la vida de Pedro Núñez de Cáceres, no lo podía hacer sin abordar la vida de José Núñez de Cáceres. Claro. Así que entonces trabajé los dos personajes, padre e hijo, en situaciones y circunstancias diferentes, y encontramos que ambos vivieron en Venezuela. José Núñez de Cáceres hizo la declaración de la independencia que, bueno, tuvo suerte, una frase que a mi manera de ver no se justifica, de la independencia efímera. Proclamó la independencia el 1 de diciembre de 1821 y en el abril del 23 se fue a Venezuela, y allí hizo vida José Núñez de Cáceres, pero una vida extraordinariamente importante, porque fundó un periódico y llegó a ser el segundo hombre político en Venezuela después del general José Antonio Páez. Duró poco tiempo, 5 años, pero sembró su nombre en distintos medios impresos
tenía una imprenta, de aquí se llevó una imprenta. Él fundó aquí el primer periódico, Claro. el Telégrafo El Constitucional. Telégrafo, claro, y allá fundó el Constitucional Caraqueño y fue impresor de otra cantidad de periódicos. Se fue en el año 27 a México y llegó a ser allá senador en Tamaulipas. Su hijo Pedro fue abogado, ya era abogado de aquí, se graduó aquí. Sí, sí. Y ejerció el derecho allá y fue juez parroquial, juez municipal, juez nacional, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia y presidente y el representante que era el canciller. Escribió estas memorias que son fundamentales para conocer algunas décadas de la vida venezolana y dejó una descendencia importantísima. Hijos que fueron eminentes figuras públicas y nietos. Una nieta de él fue esposa del dictador Juan Vicente Gómez, que gobernó Venezuela durante 27 años. Sí, sí, Dolores Amelia Núñez de Cáceres. Y la prole está allí, pues muchos de ellos son figuras públicas. De tal manera que... Una vinculación muy profunda. Con nuestro ¿cómo país. no? ¿Cómo no? Pero esto en este caso de José Núñez de Cáceres, es que tenemos una cantidad importantísima de dominicanos que han hecho vida pública en Venezuela. Y entre ellos, bueno, tenemos a don Pablo Duarte. El padre de la patria murió El allá. padre de la patria. Entonces tenemos 12 años de existencia de don Pedro, del prócer Duarte, que no hemos investigado y es una deuda que tenemos, dominicanos y venezolanos, porque es una de las figuras cimeras de nuestro vecindario. Entonces estamos empeñados en desarrollar ahora un proyecto. ¿Usted piensa escribir sobre Duarte? No, primero investigar. Un trabajo bastante duro porque no hay fuentes a la mano. En el caso de José Núñez de Cáceres había fuentes cercanas. En el caso de Duarte, del padre de la patria, no las tenemos a la mano. Pero tenemos indicios que nos permitirán llegar por esa vía a tener información. La tarea de un investigador de tanto bagaje como le dije al principio, yo creo que no va a ser muy difícil. Y nos llevará tiempo, Sí. hay que dedicarle tiempo, sí, tiempo minucioso porque... La historia. Sí, es la lleva historia, es eso. el trabajo de un investigador Sí. además. Sí. De Señor manera embajador. que estamos en eso, en esa tarea. Señor embajador, usted dijo al comienzo, hablar de los 174 años de relaciones. De 74 años. 74. 74 años. Claro, usted al colocarle El- el 100 es producto también de una relación histórica, como bien lo estamos nombrando acá, porque no es solamente, porque hablar de De la relación formal. es la relación, eso es, esa es la palabra, es la relación formal. Porque histórica la hemos tenido, siempre recordamos aquí en Higüey, donde hay Sí. la iglesia de Santo San Dionisio. Dionisio. San Dionisio, San Dionisio. perdón, San Dionisio, que tiene 506 años este año de haber sido fundada allí por uno de los abuelos del padre libertador Simón Bolívar. Pero entonces, en ese contexto, pues, está, como le decía el profesor por acá, y esperamos que esta semana sea ardua de trabajo. Muy bien. O sea, una relación que no se puede tirar por la borda así, por No, algo y circunstancial. la historia menos. La historia menos, eso no se puede borrar. Entonces, recibí la invitación, Tomás siempre me tiene presente y me envió la invitación en la plazoleta. En la Plaza Bolívar. En la Plaza Bolívar. Allá en la, El jueves a las 6 de la tarde tenemos la presentación En la- del libro. en la Máximo de- Gómez, esquina, sí. justamente de esquina Bolívar. A las 6 de la tarde. Sí, A las allí 0. estaremos presentando este libro y deseamos realmente que sea el inicio con este libro de trabajos de investigación que nos recuerden que la relación no comenzó hace 74 años, ni comenzó con la llegada de los conquistadores, porque el territorio de Santo Domingo era la plataforma desde donde se esparcían pues todo para tierra firme continental. Sí. No, empezó muchísimo antes con el poblamiento taíno y arahuaco. Entonces este vecindario que nosotros redescubrimos ahora ya era desde las márgenes del Orinoco y el delta del Orinoco y todo este mar Caribe, nunca nos ha separado. Creíamos que nos había separado, es que nos ha unido y nos ha vinculado, nos ha hecho un vecindario del cual nosotros, todos estas naciones del Caribe y de tierra firme, no hemos tenido la preocupación de estudiar y de descubrir para comprender los problemas nuestros y para comprender cuáles son las vías de solución a estos problemas. O sea, había la vinculación entre los taínos, Claro, los Caracas, claro, los arahuacos, Caribe, todo los ese mundo, caribes. sí, sí.
todo tierra firme. Sí. Sí, cómo no. O sea que hay eso es histórico, eso no se, Sí. no se puede borrar. Señor embajador, hay un contexto bien difícil ahora. De nuevo, tenemos que hablar naturalmente con el señor embajador sobre la situación venezolana actualmente. Ayer, por ejemplo, se produjo un incidente medio extraño, que detienen a un ciudadano que ahora ostenta la condición de presidente de la Asamblea Nacional, un perfecto desconocido, yo lo digo responsablemente, y de repente lo saltan a la palestra mundial como un personaje. Sí, lamentablemente en el día de ayer, por esas situaciones que se nos presentan dentro de un contexto político, por un manejo de falsas noticias o posiblemente por la disposición de grupos que tratan por cualquier hecho, motivo o razón llamar la atención internacional y nacional, ocurrió este hecho. Tanto es así que ahí ya ha detenido un comisario y varios funcionarios, los cuales de manera unilateral tomaron tomaron una acción en la cual implicaba la detención de una persona. Esto fue solventado en menos de 20 minutos, por supuesto, y salieron las autoridades venezolanas a dar respuesta a esta situación y tomar las medidas necesarias para corregir este hecho. Pero como se dice en términos materiales, el daño estaba hecho. Sí, porque lamentablemente consiguieron lo que querían, que eran la atención y que por supuesto todo esto se estima que ya estaba debidamente planificado para dar una respuesta de alerta ante, como ha venido ocurriendo con el tema de Venezuela, de decir que en Venezuela hay una dictadura. No, no es ninguna dictadura, hay una democracia que está establecida por nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999, una constitución elegida por el poder originario, que es el pueblo. O sea que es una constitución que ella misma prácticamente da los elementos para su cumplimiento y por supuesto defensa. Ella misma nos da nuestros deberes y derechos. Por lo tanto, nuestros deberes políticos es respetar la Constitución y por supuesto, dentro de ello, mantener el orden democrático del país, la independencia y por supuesto la autodeterminación del pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro tomó posesión el pasado jueves para el nuevo periodo presidencial de 6 años, producto de la elección popular amplísima que tuvo el pueblo venezolano en favor del presidente Nicolás Maduro. Eso fue el pasado mayo. Pero lo hacen con un bombardeo tremendo desde América Latina poniéndose al lado del imperio, que siempre lo que ha hecho es aplastar a América Latina. Es una cosa que no se entiende. Esa labor de cocheros y de atajadores para los Estados Unidos frente a un país que tiene una grave situación provocada. Y en vez de meter la mano, de estar en ayuda, lo que están metiéndole el pie para que se caiga. Vamos a ver unas imágenes que trajo el señor embajador sobre algo que dijo el presidente Nicolás Maduro. ¿No está todavía? Bueno, entonces, en estas condiciones, es como muy difícil llevar a cabo una tarea en beneficio de un país. Sí, lo importante de todo ello es que estemos conscientes de que todo el proceso que se ha llevado en Venezuela prácticamente desde el año pasado es producto de un diálogo. Y cuando hablo del diálogo, es el diálogo aquel que se llevó a cabo en República Dominicana con la anuencia del señor presidente Medina de facilitar el territorio dominicano para que la oposición y el gobierno nacional pudieran de alguna manera llevar ese diálogo y adelantar las elecciones, que es producto de la toma de posición del presidente Nicolás Maduro Moro. ¿Tienes audio ahora? Sí. Suéltalo. Defender la independencia y la integridad absoluta de la patria. Está certificado mi juramento y desde hoy asumo la presidencia de la República para el segundo periodo, electo por el pueblo 2019-2025.
manos militares. Gracias por tanta lealtad, por tanta entrega y sacrificio al pueblo. Y tengo que decirles, como presidente pueblo, que estaré al servicio de las grandes causas de la patria y que cuento con ustedes para siempre. En nombre de Bolívar, en nombre de Chávez. Gracias, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, es un compromiso, pero que de verdad que es muy difícil en este contexto para el presidente manejarse frente a tantas adversidades. Sí, tanto ataque, porque lamentablemente hemos recibido un ataque desmedido de los propios en lo interno, de los grupos de oposición, que muchas veces hasta desconocen el concepto nacional o nacionalista, y de la manera externa por grupos de países, por un imperio en el cual no entiende que los países del mundo tienen soberanía, independencia y autodeterminación. Más aún cuando hablamos de unas Naciones Unidas, la cual dentro de la delegación presente en la juramentación del señor presidente se encontraba allí, y con ello manifiesta su capacidad y por supuesto con la intención de seguir, no con la intención, con el proceso de seguir desarrollando proyectos con la República Bolivariana de Venezuela, como lo ha venido haciendo desde hace varios años. Pero dentro de ella subyace una organización que es la OEA, que lamentablemente no toma en consideración la Carta de la OEA o la Carta Democrática para realmente, vamos a decirlo así, fijar una posición que fue fijada en 1948 con su fundación, al decir que tenían que defender la democracia, la independencia y la soberanía de los países y no inmiscuirse en los asuntos internos de ellos. Aquí estamos viendo, no estamos hablando de una OEA, estamos hablando de otra situación en la cual, por intrusiones de un país en el cual se hace ver que tiene disposición de poder manejar el ámbito político de cualquier país del mundo, pues da intrusiones, y hay unos grupos de países, el grupo de Lima, en el cual de alguna manera, sin tener una conformación multilateral o una organización internacional, pues se dan a la tarea de desprestigiar o tratar de desprestigiar a Venezuela ante el mundo. Así es, que es lamentable, pero bueno, el mundo nunca, o sea, los países nunca han estado exentos de estos ataques. O sea, ahora Venezuela, ayer fue la República Dominicana, Cuba. Eso va a ser siempre mientras haya esa decisión de ser autodeterminado, o sea, no estar subordinado a los intereses de ningún país. Así es. Pero bueno, hay que seguir luchando. Se terminó el tiempo, señor embajador. Gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros. Bueno, un saludo al auditorio y por supuesto para el día 6 invitamos a la presentación del libro Núñez de Cáceres por el doctor Manuel Carrero, que viene expreso a establecer, a mantener esas relaciones históricas. Muy bien, el próximo jueves a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar, Máximo Gómez, esquina Avenida Bolívar, ahí estará el profesor Carrero presentando esta publicación importante para la historia de la República Dominicana. Así es. Gracias de nuevo. Gracias a usted. Gracias. Gracias a ustedes. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, Geopolítica de nuevo acá. Somos un país que nació de la profundidad de un Bolívar, de un Sucre, de un Miranda, de un Negro Primero. Y desde siempre el imperio norteamericano le ha tenido los opuestos a la patria de Bolívar, para dominarla, para someterla. No ha podido ni va a poder, y menos ahora. El pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda. Y la revolución bolivariana se ha venido preparando para enfrentar y derrotar cualquier quinta columna que pretenda violentar la vida interna de Venezuela. Y yo llamo a la máxima unión de todo el país, a la máxima unión cívico-militar para defender de estas agresiones la soberanía sagrada del territorio venezolano, defender nuestra patria.